Una tercera manera de ajustar datos sería usando mínimos cuadrados. A veces tenemos una cierta idea de cómo, cuál es la ecuación que puede describir los datos que tenemos en una tabla relacionando dos cantidades, x y y, por ejemplo. Y en este caso, y cuando tenemos esa cierta idea de cómo se deben comportar, podemos ocupar el método de mínimos cuadrados para ajustar los datos. Por ejemplo, supongamos que una compañía va a lanzar un nuevo producto, ¿sí? Y sabe que, pues, por la teoría económica, la demanda que tenga va a depender del precio. ¿Sí? Y entonces decide vender en 3 ciudades distintas de prácticamente la misma población ese nuevo producto, pero con un pequeño cambio en el precio, ¿no? A 9, a 10 y a 11 pesos, por decir algo. Y resulta que en la ciudad en la que se vendió con 9, tuvo 1200, vendieron 1200 artículos, en la que se vendió con 10, vendieron 1000, y en la que se vendió en 11, vendieron 975. Y entonces la compañía decide que, bueno, este comportamiento va a ser esencialmente el mismo que ocurra en todo el país. Entonces, ¿cómo debería de ajustar estos números como para dar una función que relacione el precio y la demanda? Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar estos datos, como aquí están representados con estos puntitos en color naranja. La idea importante detrás del método de mínimos cuadrados es que se tiene alguna noción de cómo debería ser la ecuación que relaciona estos dos valores, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que la empresa considera que esto se relaciona de la siguiente manera, como que la demanda va a ser una cierta constante entre el precio, ¿sí? Entonces, para distintos valores de esa constante, tendríamos distintas curvas que pasarían en este plano. Entonces, como pueden ver, esto es una hipérbola. Y entonces, lo que nos gustaría sería encontrar, para cada c, esto es una hipérbola, y nos gustaría encontrar cuál es la c que mejor, o es la hipérbola que mejor se ajusta a los datos, la que está más cerquita. Idealmente lo que queremos es encontrar la hipérbola que pasa por esos datos. Sin embargo, esto casi nunca pasa, ¿no? Entonces, más bien lo que queremos es encontrar la que pasa más cerquita de todos los datos. Una vez que encontramos cuál es la hipérbola que mejor se ajusta a esos datos, entonces podemos recalcular los datos que obtuvimos de nuestras observaciones con los que se obtienen a partir de la función. La idea general del método de mínimos cuadrados es la siguiente. Si nosotros tuviéramos una cierta curva, en este caso una hipérbola, ¿sí? Esa curva pasaría cerca de los datos, ¿no? Entonces vamos a llamarle HI a la distancia que hay entre el dato y la curva. Y entonces le vamos a llamar la distancia de mínimos cuadrados de una curva a los datos a esta función f, que va a ser justamente la suma de los HI al cuadrado. Estos valores HI al cuadrado, y los sumamos todos. Y el objetivo del método de mínimos cuadrados es encontrar cuál es la curva, ¿sí? Cuál es la curva, en este caso la hipérbola, que minimiza esta función. En el caso de este ejemplo, observemos que justamente HI está dado por la demanda que se obtuvo experimentalmente o a partir de las observaciones, menos el valor en la curva, en el yésimo punto, ¿sí? Ahora, aquí hay un detalle importante. Al considerar este al cuadrado, pues realmente no nos importa si
ese valor está arriba o está abajo, ¿no? Si estuviera acaso si estuviera abajo, el HI cambiaría de signo, ¿no? Se multiplicaría por un menos, pero como estamos considerando el cuadrado, pues eso no nos importa. En el caso de nuestro ejemplo, entonces f sería la suma desde i igual a 1 hasta 3 de di menos c entre pi, que es justamente 1200 menos c entre 9, más 1000 menos c entre 10, todo esto al cuadrado, más 975 menos c entre 11, todo eso al cuadrado. Ahora, como podemos notar, f es una función que solamente depende de c, y queremos encontrar la que minimice f. Entonces este es un problema muy sencillo de minimización de una variable, donde ocupamos cálculo diferencial, hacemos la derivada, evaluamos, vemos cuándo se hace 0, y entonces vemos cuál es el mínimo. Y entonces esto nos puede dar una idea de cómo sería como el método más general, ¿no? Estaríamos buscando de un cierto punto la distancia a una cierta curva, que es la que es parte de nuestras hipótesis del método de mínimos cuadrado, que tenemos una cierta idea de cómo se va a relacionar esos datos, y entonces minimizamos esa f. Ahora, esto no necesariamente va a ser un problema de una sola variable. Por ejemplo, y aunque suene un caso muy sencillo, si quisiéramos, si estamos considerando que estas cantidades están relacionadas mediante una recta, pues ahora nuestras variables serían m, la pendiente, y la ordenada del origen, la b. ¿Sí? Entonces nuestra f dependería de m y b, y sería la suma desde igual a 1 hasta n de el valor de esa recta menos el que estamos observando, que es y. Entonces esta ya es una función de dos variables, y entonces tendremos que encontrar el mínimo, en este caso con una función multivariada, sacando el gradiente, etcétera, etcétera. Entonces incluso para un caso tan sencillo como una recta, esta función podría ya llevarnos a un problema, encontrar un mínimo en una función multivariada. Más adelante vamos a ver cómo un poco sobre particularmente este tipo de problemas.